Agua, una crisis a punto de desbordarse. Este es el nombre del documental protagonista el día de hoy en Expresión Visual, que nos hará una invitación a reflexionar sobre una situación que nos compete a todos. Bienvenidos. Hoy me acompaña en Expresión Visual José Orlando Castillo. Viene a presentarnos este gran documental, Agua, una crisis a punto de desbordarse. Bienvenido, José Orlando, a Expresión Visual. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y al Canal 14 por toda la colaboración que nos han brindado. Bueno, vamos a irle contando a los televidentes sobre este documental para que se vayan dando la idea. De pronto, algunos de ellos ya han podido ver dentro de nuestra programación el documental, porque el documental de José Orlando ya ha sido emitido en nuestro Canal 14, pero hoy vamos a conocer cómo fue todo ese proceso de realización. Así que a los que de pronto no, contémosle un poco en qué consiste este documental, José Orlando. Bueno, este documental tiene como esencia la defensa del agua, la protección de los recursos hídricos, del medio ambiente y ante todo pues que nos concienticemos de la importancia que tiene el agua para nuestra vida. Es increíble, o sea, yo personalmente cambié totalmente, digamos, la concepción que tenía del tema, aprendí muchísimo y bueno, ese es el llamado, a que todos tomemos cartas en el asunto porque el problema del agua es no solamente de Colombia, ¿no? Es un problema mundial. El agua es un recurso estratégico, es, digamos, el combustible que mueve al mundo. Así es, y es un tema, como lo mencionaba, que nos compete a todos y aunque todos sabemos la problemática que existe, a veces nos hacemos los desentendidos, ¿no? Y no tomamos realmente las decisiones que se deben tomar precisamente para ir contrarrestando todo ese daño que hemos causado. José Orlando, ¿en qué momento decide realizar un documental con ese tipo de temática? Bueno, el documental empiezo a trabajarlo desde el año 2015, motivado precisamente por toda esta crisis que se presentó con la sequía, el fenómeno del Niño tan prolongado y tan fuerte, y el manejo de la información, digamos, que se empieza a producir por parte del gobierno, tanto nacional como localmente. A nivel nacional, toda la crisis del agua, pues, digamos, empieza a afectar no solamente el abastecimiento de agua en las ciudades, en el campo, donde pues, se necesita agua para el riego de los cultivos, para la producción de la comida. Digamos que toda esa situación empieza el gobierno pues, a exigir que haya ahorro de agua y consecuentemente también se presenta el problema con el tema de la energía. Sabemos que toda nuestra infraestructura energética pues, depende del agua. Se presentan esos dos factores y el manejo que se empieza a dar, vemos cómo empieza a presentarse también una situación, digamos, de un inminente racionamiento energético, por lo cual el gobierno tiene que acudir a las termoeléctricas. Allí se encuentra que hay un desfalco enorme, 18 billones de pesos, que no aparecía, nadie daba razón de ellos. Y bueno, eso digamos es como la motivación. También aquí en la ciudad de Cali vemos como a pesar de tener 7 ríos, todos estos ríos llegan a un punto de deterioro tal que ya no había agua. Estaban contaminados. El manejo también, digamos, por parte de los responsables de estos temas tan críticos. Todo eso, pues, digamos que es como el detonante para empezar a trabajar el tema. Me pareció, dije, aquí hay algo importante, me parece valioso profundizar el tema y de ese modo pues, fue que, digamos, opté por trabajar este documental. ¿Pero nace como de una iniciativa personal o está usted dentro de un colectivo donde todos tomaron la decisión? ¿Cómo está conformado ese equipo de trabajo que estuvo ahí con usted apoyándolo en esto? Bueno, no, esto es una iniciativa profesional y personal e individual además. Digamos que la motivación mía pues es
poder producir un audiovisual donde pues haya, digamos, un tema de interés general y pues en vista, digamos, de las dificultades que hay como para tener acceso a la financiación, porque había estado, digamos, revisando cómo es el proceso para participar en una convocatoria, que es bastante dispendioso, exige toda una empresa, entonces decidí asumir los riesgos de hacerlo personalmente. Bueno, ¿cómo es todo ese proceso investigativo de ir consultando las fuentes, de ir obteniendo toda esa información, como nos estaba mencionando, todas esas cifras, todo lo que nos menciona sobre los gobiernos, sobre esos desfalcos, de pronto la misma situación que tenemos en Cali, en el Valle del Cauca? ¿Cómo fue todo ese proceso de ir consiguiendo todo eso que necesitaba para ir armando el documental? Efectivamente, pues desde el año 2015 empecé, digamos, como a revisar los periódicos, a estar pendiente de toda la información que el tema suscitaba, el manejo de la información por parte del gobierno y a consultar también, digamos, porque el problema del agua está asociado a los aspectos, digamos, económicos, a las políticas de desarrollo económico que tiene el gobierno, que pues buena parte de eso digamos, centrado en los aspectos de la explotación minera. El fomento que los últimos gobiernos le han dado al tema minero ha sido bastante importante. Alrededor de 22 millones de hectáreas del país están hoy dedicadas a la actividad minera, extracción de oro, de petróleo, de carbón. Son, digamos, aspectos de la economía muy importantes, pero también que generan un impacto ambiental muy grande. Bueno, y durante todo ese proceso investigativo, porque es un tema bastante amplio, ¿cómo fue ese momento de ir haciendo el filtro, de ir consiguiendo la información, pero de ir enfocando realmente cómo se iba a ir llevando el documental para llegar a un tema específico? Efectivamente, pues digamos desde que decidí trabajar en el proyecto, empecé a decantar la información, a empezar a formularme preguntas, a establecer, digamos, como puntos claves. Y así fue que, digamos, también empecé a mirar qué fuentes de información podía tener, digamos, aquí al alcance, porque pues a nivel nacional es posible, digamos, encuentra uno especialistas, muchas entidades que trabajan con el tema, pero digamos, ya también por el tema de recursos, sabía y era consciente de que tenía que trabajar con personas localmente. Entonces me apoyé, digamos, en la Universidad del Valle, en el Instituto de Investigación del Agua, que es INARA. Allí encontré, digamos, muy buen eco. Digamos que fue el punto de partida, con unos especialistas del SINARA, el doctor Mario Pérez, el doctor Luis Darío Sánchez, ellos muy consecuentes con la inquietud, con la propuesta, participaron muy abiertamente, me colaboraron no solamente brindándome información, apoyándome con todas las entrevistas que le hice, porque digamos que antes de entrevistarlos en cámara, pues fui personalmente, hablamos y hicimos una entrevista previa pues como para documentar más el tema y optimizar el tiempo cuando se fuera a hacer la grabación. Algo está pasando en el mundo globalizado del siglo XXI. Mientras los países industrializados y las grandes potencias buscan seguir creciendo y aumentando sus ganancias, algunos recursos esenciales, como el agua, empiezan a mostrar señales de agotamiento. De unos 20 o 30 años, el agua va a ser más importante que el petróleo, que la gasolina. Agua. Una crisis a punto de desbordarse.
Paradójicamente, el desarrollo y el afán desenfrenado de progreso y crecimiento económico están conduciendo también a grandes dificultades. La sobreexplotación de la tierra y el consecuente impacto ambiental vienen deteriorando las fuentes hídricas, causando dificultades para el acceso al agua en diversos lugares del mundo. Lo que antes se creía que era una fuente inagotable, hoy es considerado entre los recursos más vulnerables a la contaminación y al cambio climático. Se estima que con el aumento de la población mundial, las demandas de agua se incrementarán y la crisis será mayor en los próximos años. Cuando nosotros hablamos de la problemática del recurso hídrico, necesariamente tenemos que referirnos a todo lo que es la problemática ambiental, porque no podemos separar el agua de los demás recursos. Y esa crisis del agua está asociada fundamentalmente a una deficiencia en la administración del recurso hídrico. El agua es un elemento vital para la vida humana. El 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Bueno, ahora que nos hablas de las entrevistas, también hace parte del documental un hilo conductor que es la voz en off, que nos va llevando a nosotros como espectadores por toda esta historia y por todo eso que nos vas contando sobre lo que está ocurriendo en el país. Danos un poco sobre eso, sobre esa información que se va dando allí, sobre la decisión de involucrar la voz en off dentro del documental. Pues bueno, digamos que todos estos temas, por complejos digamos que parecen, pues lo importante de ellos es una buena planificación, una buena planeación, y desde el comienzo lo visualicé como, que iba a ser dentro del formato documental y que pues es un reportaje en profundidad y pues que requería, digamos, la conexión con la narración. ¿Qué lugares se visitaron? Porque se van a ver unos lugares muy bonitos, muy bellos, donde nos llaman obviamente la atención y obviamente ese llamado a la conciencia, ¿no? De ver esos lugares, esas fuentes hídricas y que lo ponen a pensar. ¿Qué lugares tuvo que visitar? Bueno, fueron varios escenarios, varios sitios. Parte de ellos, digamos, por acá, por el sur en el caso, digamos, del departamento nuestro, estuvimos hacia el sur, visitando lo que fue la represa de Salvajina, todo el cauce del río Cauca. Estuvimos también en Pance, acá en el norte del valle, hacia el norte centro del valle, estuvimos en la laguna de Sonso, mirando todo el impacto ambiental que se presenta. Digamos que el objetivo era como hacer un seguimiento del agua, digamos como en su origen, y cómo se va degradando el río, la cuenca, cómo se va degradando a lo largo a medida que va llegando, me imagino, a la ciudad. A medida que va, digamos, siendo impactada por las poblaciones, porque pues realmente ese es como lo que uno encuentra, ¿no? Que desafortunadamente somos los seres humanos los que contaminamos los ríos. Precisamente sobre ese enfrentamiento, digamos, a la realidad, a medida que se va haciendo el documental, se van encontrando otras cosas que de pronto al principio no estaban previstas o de pronto se desconocían antes en el papel. ¿Qué fue descubriendo a medida que fue realizando este proyecto? Precisamente el fuerte impacto ambiental que se está presentando en nuestros recursos naturales, en los recursos hídricos. Por ejemplo, puntualmente, digamos que la programación acá al centro del valle, íbamos enfocados digamos, en el río, en algunas zonas donde hay agroindustria, donde hay cultivos de caña y bueno, otros cultivos. Y empezamos a ver cómo los cerros tutelares que están, digamos, comprendidos entre Viges y Yotoco están siendo arrasados por efectos de la minería. Y esto, pues, bueno, uno de pronto puede pensar, o sea, ¿qué de malo hay de que unas montañas que parece que no produjeran nada, sean explotadas, o sea, se pongan, digamos, al servicio de la economía?
Resulta que es un tema bastante delicado porque eso tiene un impacto en los ecosistemas, tiene un impacto en los recursos hídricos. Prueba de eso es que encontré justamente el día que fui a recorrer toda esa zona, el río Viges totalmente seco. Impresionante. Ahora que nos mencionas todo eso, me ocurre de pronto preguntarte si en todo ese proceso hubo de pronto algunas situaciones donde las personas no permitieran grabar, porque obviamente esta es una situación bastante delicada que de pronto a algunos no les conviene que sea revelada. ¿Se suscitó de pronto ese inconveniente? Pues mira que el documental se rodó fue trabajo de campo. Digamos que no se presentaron ese tipo de situaciones puntualmente, pero sí uno percibe, digamos, como cierto temor a que hayan represalias de ese tipo. Por ejemplo, también estuve en el Río Dagua. El Río Dagua hace 4 o 5 años fue noticia nacional, fue un escándalo, toda la afectación que estaba produciendo la minería ilegal y en muchos casos artesanal, por toda la contaminación que estaba ocasionando en el Río Dagua. Hoy ya nadie habla del Río Dagua, pero el problema persiste. Prueba de eso es que el día que estuve en la grabación estaban unos mineros haciendo extracción y contaminando el río. José Orlando, ¿cuánto tiempo duró toda esta investigación, toda esta grabación? Porque es un trabajo bastante arduo, o sea, es un documental investigativo de consultar fuentes, de ir a muchos sitios, de hacer ese trabajo de campo como mencionas, y nos mencionabas al inicio que desde el 2015, pero ¿cómo fue de pronto ya calculándolo de pronto en meses? ¿Cuánto duró todo esto? Pues digamos que la fase de preproducción y la fase de producción, pues digamos que hubo una mezcla allí en los dos aspectos. Digamos que no podría decirte que hice primero la preproducción y después la producción. O sea, fue, digamos, como simultáneo, porque, digamos, a medida que iba haciendo entrevistas, pues iba procesando la información, iba enriqueciendo el guión. Pero digamos que esa primera fase entre preproducción y producción fue más o menos de 6 meses. Y alrededor de 3 meses en postproducción. Durante la última cumbre mundial de cambio climático celebrada en Francia 2015, alrededor de 195 países, incluidos Colombia, se comprometieron a disminuir el calentamiento global, cuyo incremento se atribuye, entre otras causas, a las emisiones de dióxido de carbono. Con el mal uso de los recursos naturales, con las emisiones de gases de efecto invernadero que los países han realizado en desarrollo de su actividad industrial, ha afectado el medio ambiente. Todo viene acompasado con el desarrollo económico. En Colombia, como en el resto del mundo, los ciclos naturales de verano y de lluvia se han visto alterados como consecuencia del cambio climático, situación que los expertos han denominado fenómenos del Niño y de la Niña. Los fenómenos del Niño y de la Niña son fenómenos climáticos que están relacionados con la temperatura del Océano Pacífico. Cuando la temperatura se incrementa, sucede el fenómeno del Niño. Esto en nuestra región implica disminución de las precipitaciones, o sea, periodos secos. Caso contrario, el fenómeno de la Niña, que se enfría la temperatura del mar en el Océano Pacífico, el resultado es lluvias por encima de los promedios. Entre el 2008 y parte del 2010 se presentó una prolongada sequía que causó estragos de gran magnitud en todo el país. Posteriormente llegó el invierno, con lluvias torrenciales, inundaciones y catástrofes, ocasionando pérdidas superiores a 11 billones de pesos y enormes perjuicios en las poblaciones impactadas.
Han habido cambios que han acelerado el cambio climático, como lo es la extracción del petróleo de la tierra, los materiales, los minerales, tala de los bosques. Una intervención humana fallida, equivocada. Hemos perdido la conciencia de cuidar nuestros recursos naturales. Para el 2014 fue pronosticado otro fenómeno del Niño, que se agudizó en el 2015 y parte del 2016, cuando la sequía se hizo más intensa y el país experimentó una disminución considerable de las lluvias y un aumento inusitado de la temperatura, que ha llegado en algunas regiones hasta los 45 grados centígrados. Como consecuencia de la fuerte sequía, se han presentado problemas para el suministro de agua en grandes ciudades y en pequeñas poblaciones, lo que ha impactado prácticamente a todo el país. Bueno, lo hemos mencionado que este tipo de trabajos son un llamado a la conciencia. ¿Dónde se ha podido presentar? También lo decíamos que en nuestro canal 14 ya los televidentes lo han podido ver, pero ¿qué otras ventanas ha podido tener? Tengo que señalar que los medios de comunicación no tienen, digamos, la corresponsabilidad que uno espera para este tipo de temas. Les he mandado, digamos, a muchos contactos que tengo en medios y ha sido como en cierta medida apático. Sin embargo, tengo que reconocer también que hay muchas excepciones, como el Canal 14, el Canal Universitario, programas de radio, el informativo de la U de Gildardo Arango, La Escalera al Cielo de Julieta Gallego, Las Dos Orillas también nos copiaron. Y bueno, todo esto ha ayudado a que el documental tenga una amplia acogida en internet. El documental está en YouTube, lo estamos difundiendo a través de redes sociales y gracias a esto hoy es visible y se puede dar a conocer el tema. ¿Se tiene en mente de pronto llevarlo a colegios para que sea material de consulta y obviamente, como lo hemos mencionado, de llamado a la conciencia para los estudiantes para que realmente tengan esos temas también ahí a la mano? No solamente a colegios, Jessica, esperamos que llegue a las universidades, esperamos que llegue al ama de casa, esperamos que llegue a muchos sectores. Bueno, después de todo este proceso, como les mencionaba, bueno, se va aprendiendo a medida que se va escuchando fuentes, que se va yendo al lugar, pero ¿qué queda para José Orlando como director? Un cambio total. Pues por el tema, digamos, muy consciente de la importancia que tiene el tema ambiental, el tema de los recursos hídricos, el tema del agua, la importancia que tiene para la vida de un país los recursos hídricos. Y como productor, pues una experiencia grande. Quizás el próximo proyecto no lo emprenda solo. Primero que todo tengo que buscar recursos porque es un esfuerzo muy grande. Y bueno, eso como realizador de todo este proyecto y de pronto las personas que ya han tenido la oportunidad de verlo, ¿qué le han comentado? Hay comentarios muy positivos, a la gente le ha gustado y he tenido, digamos, como la oportunidad de presentarlo en espacios donde es, digamos, público no especializado y también dentro de públicos muy especializados. El documental se estrenó en un evento que organizó el SINARA, el evento se llama Agua, es un evento internacional. Allí se estrenó el 10 de noviembre y generó bastantes respuestas positivas. Bueno, ahora mencionabas que está en YouTube, entonces me gustaría que le puedas decir a las personas dónde encontrarlo, cómo deben ingresar para poder disfrutar de este documental. El documental lo pueden encontrar en YouTube, simplemente pueden escribir el nombre, Agua, una crisis a punto de desbordarse, y inmediatamente aparece. El documental está hecho en high definition, está en muy buena resolución y bueno, vale la pena verlo y compartirlo. Bueno, José Orlando, felicitaciones por todo ese trabajo, esperamos que se siga difundiendo ese mensaje y cuando tenga un nuevo proyecto, bienvenido a Expresión Visual. Muchas gracias, Jessica, y de nuevo muchas gracias al Canal 14. Bueno, ustedes en sus casas, esperamos que este mensaje también les haya llegado, que hayan podido ver esas imágenes y también a través de nuestro canal, en la diferente programación, hayan podido disfrutar de todo el documental completo de José Orlando. Si tienen algún proyecto audiovisual me pueden escribir a jessica.orlando@canal14.tv. Chao.